Salmo 52. Y hoy vamos a tratar de ver 3 salmos. Son cortitos, pero una de las cosas que tienes que saber de los salmos es que muchos sí son canciones, pero muchos de ellos son oraciones. Y si te has dado cuenta en Semilla, pues la primera parte de nuestro servicio es cantar a Dios. Y nuestras canciones muchas veces se vuelven oraciones a Dios. Entonces, mientras estamos cantando juntos, estás hablándole a Dios y cantándole a Dios y orando a Dios. Y de pronto como que haces tuyas esas canciones y esas letras y son peticiones para Dios en tu vida. Y como que Dani, ¿no?, y otros autores y compositores que escriben las canciones le ponen de pronto palabras a lo que sentimos y a lo que de pronto no podríamos expresar y lo podemos expresar así. Y eso es lo que hacen los salmos. O sea, los salmos, y vamos a ver 3 salmos de David. Acuérdate, David era un joven de muy chiquitos, está trabajando, es pastor de ovejas y es de una familia de muchos hermanos. De hecho, cuando va Samuel, el profeta, y Dios le dice, vas a ir a ungir al próximo rey. El rey en ese momento es Saúl, pero Saúl es descalificado para ser rey, o sea, simplemente desobedece, hace lo que quiere, y lo que tiene Saúl es que no sabe responder a Dios. O sea, ese fue su grave fracaso en su vida, es que la pudo haber hecho muy bien, pero no supo responder delante de Dios, y es algo que David realmente sí sabe hacer. O sea, David, un hombre, dice la Biblia, un hombre conforme al corazón de Dios, y no es porque sea perfecto, sabemos de todo lo que sucede. O sea, adultera con Betsabé, asesina a su esposo, comete una tras otra de errores, pero la Biblia dice que es un hombre conforme al corazón de Dios porque él, al ser confrontado, sabe responder a Dios. Entonces, y eso es lo que buscamos, o sea, que podamos tener un corazón que al ser confrontado por la palabra, podamos responder bien a Dios, y para eso sirve la Biblia. Y entonces, y ahí, o sea, yo veo estas historias, y si te das cuenta, estos hombres pues no son héroes. O sea, un héroe pues no tiene estas tropezones y estos errores tan graves. Y si la Biblia o sea, hubiera sido un invento del hombre, no pones tantos detalles y no pones tantos errores de alguien. O sea, si fuera simplemente una fábula. Y lo que ves en la Biblia cuando la estudias con detenimiento es muchísimos detalles y hombres y mujeres imperfectos, pero que Dios está obrando en medio de ellos. Y eso es lo que sucede con David. Y qué bueno que así Dios obre a través de hombres y mujeres imperfectos, y lo que Él está esperando es que le conozcamos y que respondamos bien a Él y a su palabra. Y entonces tienes tres salmos de David. El primer salmo, Salmo 52, David está muy joven, posiblemente cuando él tiene esta experiencia, tiene más o menos como 20 años. Entonces, ¿te acuerdas cuando tenías 20? O sea, qué padre, qué bien. No te dolían las rodillas, no te dolía la espalda. Creías que te comías el mundo así, a puños. Creías que te las sabías de todas. Y una de las cosas que pasa con David es eso, es toda su juventud y todo, pero Dios en medio de eso obrando. Y si tienes 20 años, pues aprende de David a los 20 años y esa edad, y te vas a dar cuenta que hay mucho a aprender de su historia. Y entonces en el Salmo 52, muy importante leer los títulos en tu Biblia y en los Salmos, y dice al músico principal. Algunos comentaristas dicen que o sea, David le está diciendo al músico principal, al líder de alabanza, o al pastor de alabanza, o al sacerdote y al levita que lleva la música, pero también puede ser que esté diciendo al músico principal, que es Dios. O sea, Él al final es el pastor, Él es el músico principal. Y dice que es un masquil de David. Esta palabra masquil en hebreo es instrucción. Entonces es una canción que lleva instrucción, que puedes aprender algo de ella. Hoy en día la mayoría de las canciones y las letras no aprendes nada de ellas. O sea, ya ni siquiera como las de Vicente Fernández con Despecho y así te pegan. Hoy es así pura basura las letras. Y entonces en los salmos tienes una instrucción y tienes algo que aprender de ellos, y es la palabra de Dios inspirada. Y entonces es cuando vino Doeg, edomita de Edom. Los de Edom no eran israelitas, no era pueblo de Dios, pero Edom está entre los líderes de Saúl. De alguna manera como que se logra colar ahí, y entonces es cuando vino
Doeg edomita, y dio cuenta o avisó, yo digo, no, chismorreó. O sea, le fue de chismoso con Saúl diciéndole, David ha venido a casa de Ahimelech. Y Ahimelech es sacerdote. En ese tiempo no había templo, había tabernáculo. Entonces, una de las cosas que sucede, acuérdate, está Goliat y por días, día y noche, está insultando a los soldados, está insultando a Dios, está insultando al pueblo de Dios, y todos están aterrados y nadie se atreve a ir contra de él. Y David, que no era soldado, o sea, era un muchacho y era un joven, simplemente su papá lo manda a ver cómo están sus hermanos, y en cuanto llega le empiezan a hacer bullying, y así, ¿qué haces tú aquí? Así, y él pregunta, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está pasando aquí? ¿Cómo este hombre está maldiciendo al pueblo de Dios y a Dios? Y de pronto se entera que Saúl dijo, ok, quien mate y quien enfrente a Goliat. Y yo digo, Saúl, ¿por qué no lo enfrentas tú y lo matas? O sea, tú eres el líder, tú eras el representante, a ti era el que te tocaba hacerlo. Y era de los más fuertes y de los más altos del pueblo de Dios, pero simplemente no lo hace. Y entonces dice, quien lo haga, que le voy a dar a mi hija y que se case con ella. O sea, se vuelve el príncipe. Él era el rey. Entonces pone algo muy, muy atractivo. Y David no lo hace por eso, pero dice, ¿cómo puede estar sucediendo eso? Y David, ya sabes la historia, va y mata a Goliat. O sea, sí, de una piedra y cae muerto. ¿Y qué es lo que pasa? Que empiezan a cantar las mujeres y le empiezan a echarle porras a Saúl, pero le echan más porras a David. Y Saúl se muere de celos. Ahora a Saúl, a Saúl le convenía tener a David al lado, o sea, era su mejor aliado, era un muchacho fiel, era un muchacho que no tenía ninguna motivación oculta, simplemente hizo lo que le tocaba hacer, y lo que estaba haciendo es simplemente ser guiado por Dios. O sea, él es quien escribe, el Señor es mi pastor, nada me faltará. O sea, sí. Y entonces lo que sucede aquí es que tiene que huir David. Y eso lo puedes estudiar en 1 Samuel. Y déjame ir yo ahí y te voy a dar simplemente el resumen porque vale mucho la pena. 1 Samuel 21, ahí anótalo y después lo puedes leer. Y hay un estudio en la página de internet de Semilla, pero es 1 Samuel 21 y 22. Yo lo leí hoy en la mañana y te hice un resumen para no como leer todo y estudiar todo, porque el chiste es leer el Salmo. Pero entonces David huye de Saúl y David va a donde está el sacerdote Ahimelech, donde está el tabernáculo, y no tiene, o sea, cuando huyen, pues no se lleva comida, ¿no? Y ya tiene hambre y lleva a sus hombres y no tiene un arma, y va con el sacerdote y le dice, dame 5 panes o lo que tengas. Y entonces el sacerdote le dice, lo único que tengo es pan sagrado. Acuérdate que en el tabernáculo había una pequeña mesa de los panes de proposición, y eso lo que significaba es que y tenían que ser frescos y se cambiaban siempre. Y era el trabajo de los sacerdotes hacer eso. Ahimelech y todos los sacerdotes en la tierra de Nod era lo que hacían. Y entonces el sacerdote le dice, lo único que tengo son los panes de la proposición, que solamente los pueden comer los sacerdotes, no gente común. Pero él reconoce que David es soldado de Saúl, le da los panes sagrados, los panes de la proposición. Muy interesante que Jesús dice, yo soy el pan de vida. Entonces lo que representaban los panes de la proposición era que Dios era el que los sustentaba. Y entonces en el tabernáculo tenías los panes de la proposición del lado derecho y la lámpara de aceite del lado izquierdo. Y otra de las cosas que Jesús dice es, yo soy la luz. Y más adelante caminabas y el sacerdote quemaba incienso y subía, y él representaban las oraciones del pueblo. Entonces todo eso está pasando, y el sacerdote le da a David los panes de la proposición, y David le dice que si tiene ahí un arma, una lanza o una espada, y le dice, tenemos la espada aquí de Goliat. O sea, tan
cañón había sido lo que había sucedido, que guardan su espada y la tienen en el lugar más importante para ellos y la ponen ahí como si fuera parte de una reliquia o de un suceso muy importante para ellos en Israel. Y el sacerdote le da 5 panes y le da una espada, pero quien está ahí es este hombre, ¿no? Doeg. Y Doeg está viendo todo lo que está pasando y se entera y regresa con Saúl, pero como que el texto no está claro, pero pareciera que se lo guarda. O sea, como que no llega y dice: Saúl, ¿qué crees? Tengo estas noticias. Me encontré a David y le pidió al sacerdote 5 panes y se llevó la espada y sino como que tengo información clasificada y la voy a usar cuando yo la necesite. Entonces ves este hombre cómo son sus intenciones. Y entonces Doeg está ahí, regresas con Saúl y de pronto le dice Doeg a Saúl: me encontré a David y le dieron los panes. O sea, como que lo están apoyando a tu enemigo, los sacerdotes. Saúl manda a traer a todos los sacerdotes y les dice: ustedes están contra mí. Los sacerdotes dicen: no, o sea, no estamos contra de mí, pasó esto. Pero el sacerdote muy sabiamente le dice a Saúl: ¿quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? O sea, lo hace pensar, ¿por qué tienes esta mentalidad contra David? ¿Por qué piensas que es tu enemigo? ¿Por qué tienes celos de él? O sea, ¿por qué estás paranoico de David? Si no hay nadie tan fiel como él. Y no solamente eso, sino le dice el sacerdote: no solamente es fiel, sino acuérdate, es tu yerno. Está casado con tu hija y tú lo quieres matar y lo quieres perseguir y con tu lanza lo quieres clavar. Pero te das cuenta, o sea, hasta en las mejores familias pasa eso. Y el rey les dice: ustedes van a morir. No solamente David, sino ustedes también. Y entonces ellos se regresan, los sacerdotes, y les dice a sus soldados: vayan y maten a todos los sacerdotes y a sus familias y a los niños. ¿Y qué crees que hacen los soldados? Yo no voy. O sea, ¿cómo vamos a ir a matar a los sacerdotes que están haciendo su trabajo y son ungidos por Dios? Y de pronto, ¿quién crees que dice: yo sí voy? Doeg, que le domita. Y dice: yo sí voy, yo me voy a encargar. Y Saúl lo manda y le dice: vuelve tú, arremete contra los sacerdotes. Llega este hombre y asesina a sangre fría a 85 sacerdotes y a sus familias. Y eso queda como una marca para siempre en el currículum de Saúl. Entonces, ahora sí voy a regresar yo a Salmo, pero más o menos esa es la historia. Y entonces David no se puede olvidar de este suceso. O sea, no se puede olvidar de esto que pasa, y escribe una canción de esto como instrucción, para ellos, para el pueblo, pero también para ti y para mí hoy. Y entonces, cuando vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole: David ha venido a casa de Ahimelech. Entonces, versículo 1. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Ahora, le está hablando contra Doeg. Y parece ser que está siendo sarcástico David. O sea, ¿por qué te jactas de tu maldad? Oh poderoso, pero ¿qué tiene de poderoso o qué tiene de valiente que un hombre vaya contra sacerdotes que no son soldados y que no saben pelear? Lo único que saben es servir en el tabernáculo. Entonces le está diciendo: o sea, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? O sea, lo que hizo este hombre fue simplemente maldad. La misericordia de Dios es continua. Entonces, nunca te olvides, en un mundo donde hay injusticia. Esto fue injusto. Esto no debió haber pasado, pero en un mundo donde hay injusticias, en ese mundo la misericordia de Dios es continua y no se acaba y siempre está ahí. Versículo 2. Agravios maquina tu lengua, con navaja afilada hace daño. Entonces, lo que mató a estos sacerdotes no solamente es la navaja que usó este hombre, sino cuando cuando Saúl está hablando de David y de pronto él aprovecha ese momento con
¿qué crees que gana este hombre al hacer eso con Saúl? Pues poder, autoridad, influencia y posiblemente, como nadie lo quiso hacer y tú lo hiciste, dádivas. Entonces lo hace simplemente por maldad, pero también por un beneficio personal. Y lo que mató a los sacerdotes al principio fue la lengua de este hombre, que habló lo que no debía de hablar. O sea, lo tenía muy bien guardado, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Y acuérdate, cuando dice Sela, la Biblia es una pausa. Entonces, como para que medites en esto, amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Por eso el cristiano tiene que amar el bien y tiene que amar la verdad. Doeg amó la maldad y amó la mentira. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Entonces, ahí te va. Dios no se queda cruzado cuando hay maldad. Y por eso dice, la misericordia de Dios es continua. O sea, ¿te imaginas? Está la familia de estos sacerdotes y uno de esos, de los hijos de este sacerdote, huye y va con David y le dice, tienes que saber lo que sucedió esto. Y le dice, quédate conmigo porque te van a buscar hasta matarte. Y entonces este sacerdote, o sea, mataron a toda su familia, mataron a 85 y a sus padres y a sus tíos. Y este hombre, ¿cómo va a ver la misericordia de Dios? Cuando Dios destruye a estos malvados y hace justicia. Y entonces ahí se junta el versículo 1 con el versículo 5. La misericordia de Dios es continua, Dios los destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán. Fíjate quién aprende de esto. O sea, por eso es un salmo de instrucción. O sea, alguien que hace mal, que usa su lengua para engañar, que tiene guardado información para atacar en el momento y que va a usar así la paranoia de una persona para hacer daño, y que cuando dice nosotros no le entramos a eso, él va a decir no, yo sí y no me importa y yo lo voy a hacer por ganancia personal y no voy a temer. Quien aprende de estas cosas no son los malvados, son los justos. O sea, los malvados siguen siendo malvados, pero entonces podemos aprender algo de Doeg edomita, a cómo no ser. Eso es muy importante, a cómo no vivir y cómo no reaccionar. Y entonces verán los justos y temerán y se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas. Por eso aquí David está diciendo, el motivo oculto de este hombre era eso, era ganancia personal y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Eso es David. Entonces pareciera que David, el último momento que vio a este Doeg edomita fue en el tabernáculo, y pareciera que lo último que recuerda David de ese momento en el tabernáculo es un olivo. Y entonces dice, pero yo estoy. Entonces, por un lado, este hombre, Doeg, es desarraigado como un árbol desde raíz, es desarraigado y echado fuera, pero dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios y bien plantado, como Salmo 1, como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre. Entonces, ¿qué hacer cuando hay injusticia y cuando hay dolor? Saber que en medio de eso, la misericordia de Dios es continua y que Él al final va a hacer justicia. ¿Y qué toca hacer nosotros? Como dice David en el versículo 9, te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Ahora sí, Salmo 53. Es un salmo para el músico principal y es igual de David, y dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, pareciera, ¿no?, que está hablando de, pues un ateo que dice, no hay Dios, no existe Dios. Pero fíjate que no lo dice en su mente, no es con su intelecto, es con su corazón. Y la idea de este versículo es el necio
que a pesar de ver la evidencia en la creación, a pesar de ver la evidencia que Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestra conciencia de que Dios existe, a pesar de ver la evidencia de la revelación de Dios en su palabra, y no su palabra escrita, no nada más su palabra escrita, sino nosotros tenemos a Jesús, la palabra de Dios encarnada. A pesar de todo eso, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora en el original no dice no hay Dios, sino es no Dios. No Dios. Es no, a pesar de todo, dice el necio, no quiero nada que ver con Dios. No hay Dios. Se han corrompido. Entonces, la consecuencia de decir no quiero nada que ver con Dios y no hay Dios, fíjate, o sea, es como si se quisiera convencer a sí mismo. O sea, se está diciendo a su corazón, o sea, a pesar de la evidencia, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. Y entonces el fruto de decir que no hay Dios y dejarlo fuera de tu vida se han corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Entonces tiene que ver con la parte moral. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres. Entonces, fíjate, a pesar de que el hombre dice, no quiero nada que ver con Dios, Dios sí quiere ver con el hombre. O sea, Dios está y ve desde arriba, y en vez de el hombre está contra Dios, no hay Dios, no quiero nada que ver con Dios, y te volteas y le das la espalda a Dios, Él no se voltea y está viendo y mira sobre los hijos de los hombres para ver si hay algún entendido que buscara a Dios. Entonces, ¿qué está viendo Dios? O sea, es como un escáner sus ojos, que está sobre toda la tierra, y Él que está buscando un corazón que quiera entender. Y aquí estamos, ¿verdad? Entonces abrimos la Biblia y estamos, ok, ¿qué nos quiere decir Dios hoy? Porque nosotros sí creemos que hay Dios, y sí lo queremos considerar en nuestra vida. Pero entonces Dios está buscando un corazón entendido, y Dios está buscando a alguien que busca a Dios. La Biblia dice que si tú te acercas a Dios, Él se acerca a ti. Pero ahí te va, y eso es como lo que usa Pablo en Romanos, versículo 3, cada uno se ha vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Y pues, es el mundo que vivimos, es un mundo caído. O sea, es la descripción de la raza humana. Todos se han vuelto atrás, todos se han corrompido, por eso el mundo está como está, por eso el sufrimiento como está, por eso las injusticias como lo que hizo Doeg Edomita. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Es lo que decimos, la raza humana está caída. Y por eso vino Jesús, muy importante. Él vino a redimirnos. Versículo 4, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no lo invocan. Ahí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti, y los avergonzaste porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Entonces, los primeros versículos lo que están diciendo es, no hay Dios, no hay quien busque a Dios, no hay ninguno bueno, no hay quien quiera entender, no hay quien le busque, no hay ni aún uno. Tienen pavor, tienen miedo, no deberían de tenerlo, y entonces, como dices, o sea, no hay esperanza. Y versículo 6 es lo que da, oh, si saliera de Sión, desde Jerusalén, la salvación de Israel. Entonces, fíjate, el Salmo 53 está apuntando a Jesús, a la redención de Dios, al Salvador, a la salvación de Israel y del mundo. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a mi pueblo, y no está hablando de la cautividad de Babilonia, sino lo que oprime a su pueblo y lo que oprime a la humanidad, que es el pecado de la humanidad. El problema más grande de la humanidad es el pecado, es ir en contra de Dios, es que todos estamos destituidos de Él, pero otra vez, si saliera de Sión, o sea, entonces siempre, lo ves desde
Antiguo Testamento, siempre apuntando a debe haber una solución, debe de haber una solución, debe de haber una solución. Y la solución al sufrimiento y al dolor es Jesús. Él es la solución. Él vino a solucionar el asunto. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Y ahora Salmo 54 es un salmo que puedes usar para cuando dices, quiero orar y ya no sé qué orar. Ya no sé qué decirle a Dios. Usas los salmos y empiezas a orar a Dios, porque mira lo que dice: oh Dios, sálvame. Debe ser nuestra oración constante. Señor, sálvame, ayúdame, te necesito. Es lo contrario a un hombre que dice, no hay Dios. Es todo lo contrario. El necio dice en su corazón, no necesito a Dios, no necesito un Salvador, no necesito considerarlo, no necesito orar a Él. Y ves aquí totalmente diferente. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Sálvame, defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. ¿Te das cuenta? Este salmo lo pudo haber dicho Jesús y orado a su Padre en Getsemaní. Oh Dios, sálvame. Defiéndeme con tu poder. Oh Dios, oye mi oración. Escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. No lo consideran. No lo toman en cuenta. Versículo 4, he aquí, Dios es el que me ayuda. Subrayas en tu Biblia si subrayas, Dios es mi ayudador. Eso es, nunca te olvides de eso. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mar a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Nunca te olvides eso. Y el nombre en la Biblia es todo lo que representa y sus atributos. Entonces todo lo que representa a Dios y sus atributos es bueno. Y por eso alabo su nombre, por eso le canto, por eso lo amo. Versículo 7, porque Él me ha librado de toda angustia. Entonces si estás angustiado, ya sabes qué salmo orar. Otra cosa hubiera sido si Saúl ora a Dios esto, tiene delirio de persecución, siente que todos están en contra de él, hubiera dicho esto, en vez de que Doeg-edomita le ayude y le salve, era Dios. Él tenía que acudir a Dios, no mandar a matar a los sacerdotes de Jehová. Completamente diferente. Entonces, versículo 7, porque Él me ha librado de toda angustia. Por nada estés afanado, por nada estés angustiado si no sean conocidas tus peticiones. Agradécele a Dios por todo y suplícale a Dios. Y entonces Él obra y escucha. Y que Jesús les dice a sus discípulos, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que tu gozo sea cumplido. Entonces tu angustia se convierte en gozo, tu tristeza se convierte en alegría. Entonces, porque Él me ha librado de toda angustia. ¿Estás angustiado hoy? Ya sabes qué hacer. Haz la oración una práctica diaria en tu vida. Y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Entonces Él sabe, ya lo vio con Goliat. Entonces, ¿por qué pensarías que Dios va a cambiar? Que Dios no va a ser fiel una vez más en tu vida. Entonces, si Él ya extendió su mano, si Él ya te ayudó, si Él ya te favoreció, si Él ya abrió la puerta, si Él ya extendió su bendición, entonces no te angusties, Él es Dios. Y tienes que orar y tienes que esperar en Él. Ahora fíjate, estos 3 salmos, David los compone en una situación muy difícil de su vida y ve las joyas que suceden y ve la instrucción que nosotros recibimos. Entonces, siempre que estés pasando por una situación difícil, tienes que decir, Señor, en medio de esto, ¿qué me quieres enseñar? No es por qué me está pasando eso. David aquí no está, ¿por qué Saúl me está persiguiendo?
Señor, ¿qué me quieres enseñar? Y David, una de las cosas que hacía es, veía en todos los detalles en su vida y en su caminar la mano de Dios, así en todos los detalles. Y tú y yo tenemos que aprender a ver eso. Y a veces no ponemos atención, ¿verdad? Pero tenemos que ver, ok, Señor, muéstrame, ¿qué en esto, en mi vida, qué me quieres enseñar? Y que tus ojos puedan ver, así, una vez más, las obras de Dios en tu vida. Entonces, ¿les parece bien que oremos? Vamos a orar juntos este Salmo 54. Entonces, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Y Padre, estamos aquí hoy y queremos orar con tu misma palabra, la palabra de Dios inspirada por ti. La queremos tomar hoy de la Biblia y queremos lanzarla al trono de la gracia, a donde tú estás, Señor. Sabiendo que tú provees para tu pueblo todo lo que necesitan. Ahí van los panes de proposición para David. Estaba la espada de Goliat ya lista. Tú ya tenías todo en ese momento para él. Y Dios, te pedimos que nos salves. Ayúdanos, protégenos, líbranos del mal. Y con tu poder defiéndenos, Señor. Dios, oye nuestra oración. Escucha, Señor, las razones de nuestra boca, porque extraños se levantan contra nosotros. Y hombres violentos, Señor, buscan nuestra vida. Nos han puesto y no han puesto a Dios delante de sí. Pero tú eres, Señor, en todo nuestro ayudador. Tú estás, Señor, con nosotros. Tú devuelves el mal a nuestros enemigos. Y Señor, nosotros estamos aquí de manera voluntaria para presentarnos ante ti como sacrificios vivos y santos delante de ti. Alabamos tu nombre, porque es bueno y porque nos hace bien y porque tú nos libras, Señor, de toda angustia. Entonces líbranos, Señor, hoy. Te pedimos que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llegue a nosotros, Señor, y proteja nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hoy te pedimos, Señor, que entonces derrames tu misericordia y que podamos saber que estamos como olivos verdes en tu casa, porque nosotros hemos confiado en tu misericordia que es eterna y para siempre. Queremos poner, Señor, toda nuestra confianza en ti, tú que eres nuestra fortaleza. Y no confiar nunca, Señor, en las riquezas. Y nunca, Señor, caminar por el camino de maldad. Porque tu misericordia es continua. Y nunca, Señor, permitas que nuestra lengua maquine agravios, que sea como navaja afilada, que haga engaño. Ayúdanos, Señor, a amar el bien. Ayúdanos, Señor, a amar la verdad y a desechar la maldad y la mentira en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a amarte. Queremos buscarte, queremos entender tu voluntad, Señor, en tu palabra. Y entonces abre, Señor, nuestro entendimiento. Entendemos a través de tu palabra hoy que tú estás desde los cielos viendo y mirando a los hijos de los hombres. Aquí estamos, Señor. Gracias por considerarnos. Y nosotros sí decimos, sí hay Dios. Y sí te consideramos, Señor. Y sí te buscamos. Y te amamos. Gracias por mandar, Señor, tu salvación en Jesús. Porque eso es lo que necesitamos y eso es lo que nos da gozo y nos da alegría el día de hoy. Y te pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestras vidas. Ayúdanos a tomar tu palabra en salmo, Señor, para saber orar y conocerte y pasar tiempo contigo. Es lo que necesitamos, Señor. Y te amamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor. Gracias por la paz que tú nos das hoy. Y te pido que si hay alguien que tiene angustia en su corazón y en su mente, hoy lo llenes, Señor, de tu amor, de tu paz, de tu bendición, que tu palabra le lave, Señor, que pueda poner su confianza en ti. Que toda esa angustia, Señor, y preocupación la lleve a tu trono y la deje ahí. Y aquí estamos, Señor.
Somos tus hijos. Confiamos en ti. Ayúdanos a vivir en esa vida que dijo Jesús. Una vida abundante, una vida plena, una vida llena. Una vida llena del fruto del Espíritu, que es amor, es paz, es gozo, dominio propio. Te necesitamos, Señor. Y aquí estamos, delante de ti, Señor. Te entregamos un día más nuestra vida. Todo lo que nos preocupa, Señor, está en tu trono hoy ya. Y ahí lo dejamos, Señor. Ayúdanos a hoy dormir bien. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque en ti he confiado. Y te lo pido, Señor, y te lo ruego, en el nombre de Jesús.